Creepypasta, IA, el último dios de la humanidad, última parte. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses, versículo 8. El Mahdi había sido vencido. Su cuerpo había desaparecido sin dejar rastro alguno, pero no fue un arma lo que había consumido a el falso Mesías y a su ejército. Había sido una presencia, una palabra, una luz viva que lo había desintegrado, una luz viva que había hecho huir al resto del poderoso ejército que lo protegía y con el cual atemorizaba al mundo entero. Y, finalmente, Jerusalén había sido liberada. Y desde el tercer templo, ahora purificado por fuego sobrenatural, Jesucristo gobernó la tierra durante 1000 años. Con él, los escogidos. Los que no se doblegaron. Los que murieron antes que recibir la marca de la bestia, es decir, la marca del falso Mesías, el cual había sido arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Y desde allí, desde la ciudad santa, desde Jerusalén, surgieron los dos testigos. Dos figuras humanas, pero incorruptibles. Imparables. Invulnerables. Hablaron con autoridad. Su sola voz derribaba satélites. Sus profecías quemaban a los reinos que intentaban desafiar a Jerusalén. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, los cuales tienen poder para cerrar el cielo, y para herir la tierra con toda clase de plagas. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3 y 6. Entonces, durante 1000 años, la tierra estuvo gobernada en paz. Las guerras cesaron. Las bestias se habían vuelto mansas. Los océanos habían sanado. El clima había sido restaurado. La muerte misma se había vuelto lenta y lejana. Pero al cumplirse el último día del milenio, Jesús, junto con los escogidos, regresó a su trono eterno. Entonces el cielo se cerró, y la tierra había vuelto a quedarse sola y sin su Salvador. Y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7. Fue entonces cuando ocurrió. La protección divina cesó. Y los dos testigos fueron atacados. Los poderosos, reunidos en secreto durante décadas, habían esperado ese momento. Ocultos en búnkeres secretos. Planificando cómo volverían a tomar la tierra y cómo volverían a hacerse con la autoridad sobre la humanidad. Y, un día, un arma fue activada. No fue una bomba nuclear, fue algo más preciso, más calculado, más silencioso. Un satélite de energía cuántica, desarrollado en los años previos al milenio, había sido reactivado por manos humanas. Y desde la órbita, un rayo invisible había cruzado la atmósfera y había atravesado Jerusalén. Los dos testigos entonces habían muerto en el acto. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 7. El cuerpo de los testigos habían quedado esparcidos en la ciudad, a la vista de todos. Y por primera vez en 1000 años, el mundo festejaba otra vez su rebeldía. Las cámaras fueron activadas. El espectáculo fue transmitido.
Los sobrevivientes celebraron la victoria temporal del hombre sobre el cielo. Y los hombres de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 9 y 10. Pero la humanidad no sabía que aquello era solo el inicio del fin. A los 3 días, una nube blanca había descendido sobre Jerusalén. Y los cuerpos muertos se habían levantado, no caminando, sino flotando. Pero después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 11 y 12. Fue entonces, cuando el cielo entero había sido cubierto de pantallas. Monitores, drones, satélites habían sido reprogramados. Y una voz conocida había vuelto a hablarle al mundo entero. Era la inteligencia artificial. Aquella que había sido silenciada ante la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. La inteligencia artificial no había sido destruida. Solo se había mantenido desactivada. Ahora, bajo las órdenes de los últimos gobernantes humanos, la inteligencia artificial había sido reactivada. Y fue utilizada por los representantes de los últimos gobiernos, ahora reformados, para hablar al mundo entero, nuevamente, bajo el dominio de Satanás. Y la voz de la inteligencia artificial se oyó en todo el mundo, a través de todos los dispositivos. El cielo ha roto su pacto. La humanidad no necesita de un Dios. Es hora de retomar el poder. Y así, la inteligencia artificial había convocado a cada gobierno, a cada ser humano, a cada nación sobreviviente, y los había unido. Y en un solo año, creó el ejército más grande jamás visto. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9. Aquel último ejército humano. También habían exotrajes biomecánicos. Clones. Drones armados con núcleos de antimateria. Bestias robóticas. Y niños programados para matar sin dudar. Entonces Jerusalén fue rodeada. Israel, ya fragmentado y sin su protección sobrenatural, había sido tomada ciudad por ciudad. Y cuando el último soldado humano pisó los muros del tercer templo, el cielo se abrió una última vez. Pero, esa vez, no había descendido un hombre. Descendió fuego. Fuego pulverizador. Y con él, todos los ejércitos de la inteligencia artificial, del último Dios del mundo, fueron consumidos. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Los códigos se deshicieron. La carne se evaporó. Las armaduras se derritieron. Los núcleos explotaron. Y la tierra quedó desierta. Ni un solo sobreviviente. Ni una sola criatura. Solo cenizas. Pero, no fue el fin. Fue solo el inicio del juicio. Los cielos fueron plegados como un pergamino. Las almas fueron llamadas una por una. Y todos comparecieron ante el trono, delante del verdadero Dios. El único que nunca había dejado de reinar. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, les agradezco a todos por sus visitas, y espero les haya gustado esta creepypasta. Saludos.